La habíamos entonces hecho la anterior semana la regla de la suma o el principio de la suma. Ahora vamos a hacer el principio o la regla del producto, ¿ya? Que serían las dos reglas básicas para poder realizar problemas o resolver problemas de conteo. Entonces, para eso tenemos que acordarnos de un conjunto más que es el producto cartesiano. Y ese producto cartesiano se lo nota A por B. Se supone que A y B son conjuntos finitos. Entonces, si A y B son conjuntos finitos, en realidad esto, en la materia vamos a trabajar con conjuntos finitos, pero esta definición o estas definiciones no están restringidos a conjuntos finitos, también se pueden trabajar con conjuntos que no son finitos, ¿ya? Entonces, pero en la materia solamente vamos a trabajar con conjuntos finitos. Si A y B son conjuntos finitos, se define el conjunto, el producto cartesiano A por B. En este caso vamos a suponer que son conjuntos, como siempre, de un conjunto universo, ¿ya? Entonces son todos los pares ordenados, o si quieren elementos A y B, bueno, que donde A y B pertenecen al universo, o si quieren pertenece a U cuadrado, o si quieren a U por U, pero estoy bien sin más. Son todos pares ordenados de manera que A pertenece, el elemento A pertenece al conjunto A y el elemento B pertenece al conjunto B. Entonces, el conector lógico I nos ayuda a reconocer este conjunto. Entonces, expresado en palabras, es el conjunto de todos los pares ordenados AB, de manera que A es un elemento del conjunto A y aquí es el conector lógico, por eso lo estoy remarcando. B es un elemento del conjunto B. Entonces, a este producto cartesiano, al igual que la intersección, se lo reconoce por el conector lógico I. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo. Bueno, antes del ejemplo, el conteo.
El conteo es el número de elementos que tiene el producto cartesiano es igual al número de elementos que tiene A por el número de elementos que tiene B. Eso en cuanto al conteo. Ejemplo. Vamos a suponer que A consta de los elementos A, B, C, D. Y B consta de los elementos X y Z. Entonces, el producto cartesiano A por B consta de 12 elementos y sus elementos son los pares ordenados de, por ejemplo, AX o A, X, a Y, a Z, de X, de Y, de Z, CX, CY, Z, finalmente de X, de Y de Z. ¿No? Son todos los posibles pares que se pueden armar con los elementos de A y los elementos de B. Eso se ha tratado de explicar aquí. Pues note que se verifica la fórmula del principio del producto. El conteo de A por B también se denomina el principio. Es el principio del producto. Entonces, el principio de la suma es el principio del producto. Entonces, así se denomina al conteo de A por B. Entonces, en este caso particular, noten que tenemos dos elementos en 12 pares ordenados y ese conteo se podría obtener también como 4 elementos que tiene A por 3 elementos que tiene B. Y 2. Entonces, de esa manera se puede realizar el conteo o han realizado su guía de estadística, el numerador o denominador del total de casos, por ejemplo, problemitas de cuando los espacios muestrales son finitos, en el caso del lanzamiento de un dado 6, dos dados, 6 al cuadrado, 3 dados, 6 al cubo, un dado de una moneda, 6 por 2, 3 monedas, 2 al cubo, 8. Entonces, se está aplicando la regla del producto, ¿no? El principio del producto. Se puede generalizar la regla del producto o el principio del producto a más de dos conjuntos.
Por ejemplo, si tuviera n conjuntos, entonces aquí estaría interesado en empezamos con 3, digamos, A1 por A2 por A3. Todos van a ser ternas. Este conjunto sería todos los elementos, todas las ternas, de manera que el primer elemento de la terna pertenece a 1, el segundo elemento de la terna pertenece a 2 y el tercer elemento de la terna pertenece a 3. Bueno, lo que nos interesa a nosotros el conteo es que el número de elementos que tiene ese producto cartesiano es igual al producto individual del conteo de cada elemento, de cada conjunto. ¿Bien? Y así para n conjuntos, el número de elementos que tiene el número de elementos que tiene A1 por A2 por A3 por A4 y así hasta AK o AN es igual a la productoria desde I igual a 1 hasta N del número de elementos de cada conjunto. Como esta fórmula de aquí está expresando lo de acá arriba. Pero para 3, 4, 5, 6, etc. Bien, veamos entonces. Aquí esto les voy a dejar el PDF, no sé si ahora. Sí, yo creo que ahora ya es hora de que les deje esto. Bueno, aquí está todo lo que hemos avanzado hasta ahora y esto les voy a dejar para que lo repasen. Ya. Ahora vamos a verlo. Bueno, esta es la presentación que los hago desde el punto de vista de conjuntos. ¿Ya? También se puede seguir como el texto. ¿Ya? Bueno, estas diapositivas también ha sido lo primero que les he dejado para que vayan estudiando lo que son los principios fundamentales de conteo. Están las reglas de la suma y el producto, que se ha explicado hasta ahora. ¿Ya? La suma, explicado con palabras, dicen. Si una primera tarea se puede realizar de n formas, ¿no? Aquí está la clave, n, mientras que una segunda tarea se puede realizar de n formas y no es posible realizar ambas tareas de manera simultánea, es importante, no es posible realizar tareas de, no es posible realizar, o sea, la intersección es vacía, eso está diciendo acá, que la intersección sea vacía. Primer conjunto que tiene m elementos, segundo conjunto que tiene n elementos, la intersección es vacía. Para llevar a cualquiera, entonces, para llevar a cabo cualquiera de ellas se puede usar de m más n maneras. Entonces, aquí se está explicando la regla de la suma de otra manera. Un ejemplo. La biblioteca de una universidad tiene 40 libros de sociología y 50 de antropología.
Entonces, como les dije, en el problema de conteo, los conjuntos no van a estar de manera explícita, van a estar de manera implícita. Nosotros tenemos que definir los conjuntos. Entonces, aquí se está definiendo los conjuntos, que serían uno de los 40 libros de sociología, es el conjunto A, por decir, y el conjunto B sería los 50 libros de antropología, son los conjuntos, ¿no? Al conjunto A y B. Por la regla del estudiante, por la regla de la suma, un estudiante de la universidad puede elegir entre 40 más 50 libros de texto para aprender acerca de alguno de estos dos temas. ¿Ah? Entonces, aquí para resolver, bueno, hecho no sencillo, no está tan claro el conector lógico, pero ¿dónde está el conector lógico? También está de manera implícita. Tengo 40 libros de sociología, 50 de antropología. ¿De cuántas formas puedo seleccionar un libro de sociología o un libro de antropología? Porque eso al final lo que estoy contando, 90. Este 90 significa que son las formas o las opciones, tengo 90 opciones en escoger entre un libro de sociología o un libro de antropología, ¿no? Por más que aquí hay un conector lógico ahí. Aquí todavía no nos está pidiendo el conteo de nada, simplemente está dando este conjunto y tengo 90 aplicando las reglas. Más adelante va a estar clarito el O, ¿ya? Este ejemplo no pide el conteo de nada, directamente está presentando las reglas. Regla del producto. Si un procedimiento se puede descomponer en una etapa primera y segunda, ¿no? Primera y segunda, el producto cartesiano sería el conjunto A1 o A, y la segunda etapa sería B, ¿ya? Entonces, etapa primera y segunda. Un procedimiento se puede descomponer en etapas primera, ese sería el conjunto A, y la etapa segunda sería el conjunto B. Bueno, y aquí sí está el conector lógico. Y si existen n resultados para la primera etapa y n resultados para la segunda etapa, entonces dos etapas que están definiendo el producto cartesiano. Primera etapa, A, conjunto A. Segunda etapa, el conjunto B. N resultados para la primera etapa y N resultados para la segunda etapa. Entonces, el procedimiento total se puede realizar en el orden dado de N por N formas. Aquí también esto se podría haber explicado, no explicado hace rato eso. Creo que valía la pena que ponga eso, pero también pueden confundir este conteo de la regla del producto con un diagrama de árbol, ¿ya? Tienen la primera etapa que se puede realizar de tres maneras, o en el conjunto A teníamos cuatro elementos, teníamos luego en el conjunto A, serían las cuatro opciones, ¿no? Y luego después de esa primera opción teníamos tres elementos que era para el conjunto B, ¿no? Entonces sería como un diagrama de árbol, ¿no? Entonces noten de aquí que vamos a tener 12 posibilidades para seguir cualquier camino o rama, ¿no? Entonces teníamos 12 posibilidades. Los rojos representarían el conjunto A, que era A, B, C, D, y los azules serían el conjunto B, los elementos del conjunto B, que eran X, Y, Z,
X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Bueno, de manera gráfica también podría haber explicado así esta regla del producto, pero como les explica con producto cartesiano y pares ordenados también funciona, ¿ya? Entonces, aquí está hablando de etapas. La primera etapa, él está entendiendo como si fuera un diagrama de árbol, primera etapa y una segunda etapa que sería eso. Para la primera etapa hay 4 opciones, eso sería M, y para la segunda etapa hay 3, cada uno de 3, eso sería M. Entonces, hay M por N formas de llegar a un destino, ¿no? Sería 4 por 3, 12, 12 posibles destinos. Entonces, eso se puede generalizar la regla de la suma y del producto a más de 2 conjuntos, no con 2 conjuntos o más. Podrían ser aquí la regla del producto con 3 conjuntos, 4, como aquí, pucha, con más de 3, 4, 5, 6 conjuntos, o sea, un diagrama de árbol muy complejo y hasta los productos cartesianos también se hacen muy complejos, ¿ya? A ver, veamos el ejemplo. Examinando la fabricación de placas de un automóvil o de automóvil, consta de 2 letras seguidas de 4 dígitos. Entonces tienen que imaginarse un diagrama de árbol así de complejo. La primera letra, hay 26 opciones, 26 ramas, ¿no? Para la primera letra, quitando la ñ, de la A a la Z, 26, ¿bien? Quitando la ñ, la L, hay 26. Y para el segundo, depende, si queremos que ningún dígito se repita, aquí dice eso, si ninguna letra se tiene que repetir, para la segunda opción van a haber 25. ¿Ya? Entonces aquí tenemos ya las letras de la placa y ahora los números están dados, son 4 números, ¿no? Y para el primer dígito, bueno, son 10 dígitos, 10 opciones, para el segundo 9, para el tercero 8, para el cuarto 7. Entonces va decreciendo esto porque no se puede repetir, ¿ya? Y noten que aquí se está aplicando la regla del producto, ¿no? Entonces, realizando este producto tenemos 3.276.000 placas posibles. Si se pudiera repetir las letras o los dígitos, entonces sería 26 por 26 para las letras y 10 por 10 por 10 por 10 para los dígitos. Y tendríamos el producto 6 millones, prácticamente duplica esto, placas diferentes, ¿ya? Bien, entonces se está aplicando aquí la regla del producto. Aquí donde está el conector lógico y, porque al final uno puede hacer los conteos individuales. ¿Cuántas opciones hay para la primera, para la primera letra de la placa? No, son, como hay 26 letras, hay 26 opciones. Fácil de contar los conjuntos individuales. ¿Cuántas opciones hay para la segunda letra? Si no se puede repetir, entonces 25, porque no puedo repetir la primera letra. Si se puede repetir, 26. Entonces, los conjuntos individuales son fáciles de contar. Aquí este 10, ¿cómo se obtiene este 10? Este 10 era de las opciones para el primer dígito. Hay 10 dígitos, y hay el 10. El 9, igual, es para el segundo dígito de la placa, pero como no puedo repetir el dígito que está aquí, entonces por eso simplemente 1. También el 8 y el 7 aquí. 8 porque no puedo repetir ni este dígito ni el dígito de acá, por eso 8, ¿no? Los conjuntos individuales son sencillos de hallar el conteo de los conjuntos individuales. Nos complicamos a la hora de escoger la operación, si va a ser producto como aquí o suma. Ahí es donde se puede, quizás uno dude, ¿ya? ¿Qué hacer? Y yo les he explicado,
Si tienen a la hora de armar ese conjunto un conector lógico o regla de la suma, si tienen conector lógico y regla del producto, ¿ya? O también pueden entender como la aquí de María, ¿verdad? De que si su conteo se descompone en etapas, pueden entender de las dos maneras, ¿ya? Aquí, ¿dónde está el conector lógico y? Si nos ponemos a pensar, una placa, aquí nos está diciendo, consta de letras y números. Notan el conector lógico y. Aquí no hay ningún y, yo estoy armando el y, yo estoy poniendo el conector lógico y. Una placa consta de letras y números. Si por alguna extraña razón algún ejercicio hubiera sido consta de letras o números, entonces era más. ¿Ya? Entonces consta de una primera letra y una segunda letra y un primer número y un segundo, por eso es por. ¿Listo? A ver, resolveremos esto. Inciso C. Si se permiten repeticiones, o sea, podemos repetir letras y números como el inciso B dice. ¿Cuántas placas tendrán solamente las vocales A, E, I, O, U y dígitos pares? El 0 es par, por si acaso, por si alguien no está ubicando, el 0 es par. ¿No? Entonces, la respuesta sería sencilla. Para las... ¿Qué más están? Para las, para las letras, son dos letras, solamente puedo escoger entre A, E, I o U, entonces tengo 5 opciones. ¿No? Para la segunda letra, por, estoy poniendo por ahí para no poner X y confundir X, por la segunda letra, otras 5 igual, pues. Otras 5 porque puedo repetir. Si me hubiera dicho no se repite, entonces 4. Ahora voy con los números. Son pares. Hay 10 dígitos, 5 pares, 5 posibilidades para el primer dígito. 5 para el segundo, 5 para el tercero, 5 para el cuarto dígito. Y al final la respuesta es 5 a la sexta, ¿no? 5 a la sexta. Bueno, estoy con este editor básico, ¿ya? 5 a la sexta. Después con el que ya saben, lo podemos calcular fácil. La respuesta al inciso C es 5 a la sexta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, continúo entonces. A ver, tenemos aquí dos ejercicios donde hay ciclos for y se determine el valor de la variable counter. ¿No? Entonces, vemos aquí el pequeño programa o el segmento del programa Pascal. El contador empieza en 0. El primer ciclo va de 1 a 12 y en este ciclo el contador se incrementa en 1. Luego, después de ese contador, pasamos al siguiente contador J, de 5 a 10, y el contador se incrementa en 2. Luego el tercer contador K, de 15, va disminuyendo, stone 2, va disminuyendo de 1 en 1, de 15 a 8, y el contador, cada vez que se entra por este ciclo, incrementa en 3. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor final del contador? No dice aquí el marcador. Ya puse el marcador. Entonces, tenemos para el primer contador I, como empieza en 0, entras 12 veces, se repite este ciclo. Aquí tengo 12, ¿no?
Ya. Entonces aquí tengo 12. Para el contador ahora, J, ¿cuánto tengo? 10 menos 5 sería 5 más un 6, ¿no? 6 veces se ingresaría en este ciclo. Pero multiplico por 2 porque el contador se va a estar incrementando 2, 2, 2. Entonces, aquí al final se incrementa en 12. ¿No? Y ahora para K. Para acá estoy viendo de 15 a 8, 15 menos 8, 7, 7 más 1, 8. Hay 8 veces que se entra en este ciclo K. ¿Ya? 8 veces en este ciclo K. Y multiplico por 3 porque es lo que se incrementa el contador cada vez que se entra en este ciclo. Pues al final tengo 12 más 12, 24, 24 y 24, 48. 48. ¿Qué principio de conteo se ha utilizado para realizar la contar? ¿Qué principio de conteo se ha utilizado? La suma. Hemos utilizado la regla de la suma. Entonces, aquí la respuesta es la regla de la suma. O el principio de la suma. ¿Por qué está bien utilizar el principio de la suma? Porque no hay nada en común entre los ciclos y JK, o sea, no se puede hablar de intersección. Y se ha hecho el conteo por casos. Primer caso con I, luego con J, con K. Cuando se haga el conteo por casos, se utiliza la regla de la suma. ¿Ya? Hablar de casos también equivale a utilizar el conector lógico O. ¿Ya? Ahora aquí, en el siguiente ejercicio, igual, pregunta básicamente lo mismo, solo que ¿cuántas veces se ejecuta el comando, este comando writer? Y que no nos está pidiendo el valor que muestra, ¿no? Simplemente cuántas veces ejecuta este comando. Entonces, aquí hay ciclos anidados, IJK, y podemos ir contándolos de manera individual. Como les digo, el conteo individual es fácil. Para I, ¿cuántas veces se entra al ciclo I? 12, ¿no? Está clarito, 12. Para J, ¿cuántas veces se ingresa al ciclo J? Son los mismos conteos de aquí, creo. 10 menos, 10 menos 5, 5, 5 más 1, 6. No son los mismos conteos de aquí. Entonces, 6. Y finalmente, para acá, 15 menos 8 es 7. 7 más 1, 8. ¿Ya?
Hay 8 veces que se ingresa a este ciclo K. Ahora, ¿qué hago con esos conteos? Los sumo, los multiplico. Aquí hay que utilizar la regla del producto porque se van a realizar en K, depende de J y J depende de I. ¿Ya? Para K se tiene que realizar 8 veces cada vez que se ingresa acá, pero por cada valor de J. Por un valor de J se hace 8 veces este ciclo. ¿Cuántos valores de J hay? ¿Cuántas veces? No sé cuántos valores de J hay. Hay 6 valores de J, entonces se va a realizar 6 por 8, 48 veces. Pero se ingresa al ciclo J por cada valor de I. ¿Cuántos valores de I hay? 12. Entonces, al final va a ser 12 por 6 por 48. O digo 12 por 6 por 8. Es 12 por 48. 180. Bueno, ustedes calculan eso con calma. ¿Y cuántas veces sería la respuesta del inciso A? 576. Bueno, 576 sería la respuesta del inciso A. ¿Qué principio se ha utilizado? Se ha utilizado el principio del producto. ¿Por qué está bien utilizar aquí la regla del producto y no la suma? Porque si quieren el conteo se lo realizó por etapas, hay como ramas aquí si quieren, ¿ya? Del diagrama de árbol. Para la primera rama, que era I, tenían 12. Entonces, digamos que no voy a alcanzar a hacer las 12, obviamente. Tenían 12. Para la segunda, que era J, tenían 6. No, apenas podemos hacer. Sí, para que también hay 6. Para que también hay 6, etc. Y luego para acá tenían 8. Entonces, por eso está bien utilizar la regla del producto. ¿Alguna pregunta para ti? Inge, al realizar la resta, no comprendí bien por qué le suma uno siempre. Es el conteo, pues, de cuántos números hay del 1 al 12. Del 1 al 12 hay 12 menos 1, que sería 11 más 1, 12. ¿Cuántos números hay del 5 al 10? 10 menos 5 más 1. Hay que sumar siempre 1. Esa es la diferencia de mayor menos menor más 1. ¿Ya? ¿Cuántos números hay del 8 al 15? 15 menos 8 es 1. ¿Listo, jóvenes? Ingeniero, otra pregunta. La operación que está dentro de la proposición de I menos J por K no se tomaría en cuenta entonces para la respuesta de A. No, porque simplemente es cuántas veces se ejecuta la proposición, nada más. No nos está pidiendo cuál es o qué es lo que se muestra, ¿no? Simplemente nos contar cuántas veces se ejecuta esto, nada más, no este valor de aquí, pero que también podríamos haberlo calculado. Recuerda que van a haber 576 resultados, ¿no? Tendríamos que imprimir 576 resultados. Para cuando I vale 1, J5 y K15, por ejemplo. Va a imprimir un número negativo. Luego I1, J5, K14, otro número negativo. Pero eso
la idea no era calcular los posibles resultados, que son 576, sino simplemente ver cuántas veces ejecutaba ese comando. Bien, jóvenes, mañana voy a empezar ya con las permutaciones que están en función de los principios de la suma y el producto. Ya vamos a ver los conceptos de número factorial, números binomiales. Si no hay más preguntas, eso sería todo por hoy. Inge, disculpe, el PDF